Ok, ahí va. Ok. Fíjense, cuando yo deposito mi dinero en el banco, ¿ok? La calificadora de riesgo puede decir que este banco es doble A, ¿ok? Como ocurrió con Lehman Brothers, ¿ok? Y resulta que el asunto es que los acreedores de Lehman Brothers, ¿ok? Que son los deudores, no le pagan a Lehman Brothers, por lo cual Lehman Brothers no me puede responder a mí. Entonces el balance con el cual se hizo la calificación estaba muy bonito, pero el balance con el cual se hizo la calificación no habla de la capacidad de pago de los deudores. ¿Eh? Y el verdadero riesgo de un negocio bancario es que el deudor no pague el crédito. Porque si el deudor no paga el crédito, el depositante no va a recibir nunca su dinero. ¿Ok? Y claro, en los sistemas en los cuales además el Banco Central es solidario, entonces si el Banco Central no se responsabiliza, el depositante es el que sufre. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual a mí no me gustan los sistemas con Banco Central. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, bueno, así funciona la intermediación financiera indirecta, que es la intermediación típica del mercado bancario. ¿Ok? Entonces, fíjense, el negocio bancario se supone que siempre es de corto plazo, no es un negocio de largo plazo. Los bancos no están habilitados para prestar en el largo plazo, no están habilitados para prestar préstamo hipotecario, ¿ok? Salvo que uno cometa el error que se ha cometido en Venezuela y ya se los voy a explicar, ¿ok? Consiste en prestar el dinero de otras personas, ¿no? O sea, yo no presto el patrimonio del banco, ¿ok? Presto el dinero de los depositantes, ¿ok? Y por lo tanto, los depositantes colocan su dinero en el banco, ¿ok? Y el banco presta ese dinero a quienes solicitan los préstamos. Fíjense, yo no sé a quién le presta el banco mi dinero. Probablemente el señor a quien se lo presta, para mí es un tipo mala paga, ¿ok? Es mi enemigo, ¿ok? Y yo jamás le prestaría dinero. Pero el banquero es capaz de prestárselo, ¿ok? Porque si él evalúa el riesgo y le parece bueno, él le va a prestar, aunque sea enemigo mío, ¿ok? Y la ganancia que obtiene el banquero se produce por el diferencial de tasas de interés. ¿Ok? Porque el banquero no está prestando su patrimonio. Un banquero nunca presta su patrimonio a menos que quiera correr un riesgo excesivo. ¿Ok? Y fíjense, la ley de bancos venezolana dice, los banqueros prestarán el patrimonio de los bancos a los que soliciten préstamo hipotecario. Si existe algo más riesgoso que ese artículo, ¿ok? No existe riesgo. ¿Ok? O sea, un banquero jamás puede prestar su patrimonio y menos en préstamo hipotecario. ¿Ok? Cuando hubo préstamo hipotecario en Venezuela, funcionó porque existían depósitos de largo plazo. Había gente que era capaz de depositar dinero a 5 años y ese dinero a 5 años se prestaba a 20 y se iba reciclando. ¿Ok? La banca necesita un sistema de estabilidad monetaria. ¿Ok? No necesita un sistema en el cual el bolívar cada vez vale menos. Y esa es la razón por la cual el sistema, ¿ok? No funciona en el largo plazo, funciona en el muy corto plazo. Por eso es que los banqueros no nos prestan en préstamo hipotecario, aunque la ley diga que sí. ¿Ok? Y ese sistema necesita estabilidad bancaria, ¿no? O sea, perdón, estabilidad monetaria, una cosa que en Venezuela no existe. ¿Ok? Y no existe porque el Banco Central es el que crea esa inestabilidad monetaria. Entonces, más que la existencia de un Banco Central, el negocio bancario lo que necesita es estabilidad monetaria. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo han sido los sistemas bancarios en Venezuela? Miren, entre 1873 y 1940, la banca funcionó sin Banco Central. ¿Ok? Porque, por lo cual, aquí funcionó un sistema de banca libre con bancos que emitían billetes, ¿ok? Que no estaban adscritos a un banco central y que tampoco estaban regulados por ese banco central. ¿Ok? Luego se crea el Banco Central en 1940 y entre 1940 y 1960 funcionó como un sistema exclusivamente de banca comercial. No había
préstamo de largo plazo, no había préstamo agrícola, ¿ok? Porque Venezuela nunca fue un país agrícola, ¿ok? Y ese sistema funcionaba con el Banco Central como si fuese una caja de conversión, ¿ok? Entre 1960 y 1994, ¿ok? Aparecieron los grupos financieros y empezaron a aparecer bancos que prestaban en el largo plazo. Esa es la época en la que aparecieron los bancos hipotecarios que murieron en el 83 con la devaluación del 83. ¿Ok? También aparecieron unas cosas que se llamaban sociedades de capitalización que lentamente fueron languideciendo, ¿no? Porque también eran institutos de largo plazo, ¿ok? Que no tenían sentido. ¿Ok? En el 94 se cambió la ley, cuando un poquito antes de que comenzara la crisis del 94 se cambió la ley, y se creó lo que se llamó banca múltiple. ¿Ok? En ese sistema de banca múltiple, el banco comercial hace todo, hasta el préstamo hipotecario, pero no hace ninguna de esas cosas. ¿Ok? Y a partir de la ley del año 2010, aparece una cosa que se llama la banca microfinanciera, ¿no? Que también es una mentira, ¿ok? Ya vamos a ver. ¿Por qué? Porque ahí se legisla la existencia de una cosa que se llama banca para las micro y pequeñas empresas. ¿Ok? Sin embargo, digo que eso no es cierto porque en el año 1950 nacen dos bancos. Un banco que se llama Banco del Caribe, que hoy se llama Bancaribe, ¿ok? Y otro banco que ya no existe, que se llamaba Banco Unión, ¿ok? Que en realidad está unido a una masa de bancos que se denomina hoy Banesco, ¿ok? Entonces resulta que el Banco Unión, ¿ok? Funcionaba en el centro de Caracas y el Banco del Caribe también funcionaba en el centro de Caracas, ¿ok? Hoy en día, Banesco, que es el heredero de Banco Unión, funciona en, en, en Bellomonte, ¿ok? O sea, su sede está en Bellomonte y el Banco del Caribe, su sede está en el municipio de Chacao, no está en el Rosal, ¿ok? Entonces, bueno, estos dos bancos le prestaban a pequeñas empresas, ¿ok? De hecho, el Banco del Caribe le prestaba a los libaneses, ¿ok? Que tenían pequeñas industrias y pequeños comercios en el centro de Caracas, ¿ok? Y el Banco Unión le prestaba a los judíos, ¿ok? Que tenían pequeños negocios y pequeñas empresas en el centro de Caracas. Y la relación era directa, como se establece en la Ley de Banca Microfinanciera del año 2010, que debe ser la relación entre el banquero microfinanciero y su cliente. O sea que eso existe en Venezuela desde el año 1950. ¿Ok? De hecho, el Banco del Caribe tenía un señor que era el que se encargaba de mantener la relación con estos libaneses. Era un señor también libanés, hablaba en árabe y se iba a tomar café con los libaneses, ¿ok? Y hacía negocio con los libaneses, ¿ok? Por lo cual, cuando ustedes lean por ahí en internet que la banca microfinanciera la inventó un señor en Pakistán que se llamaba Yusuf, ¿ok? Ustedes ya deben estar enterados que el profesor Lahoud les dijo a ustedes que quien inventó esto se llama Nahum Daud Daud, ¿ok? Y que era el dueño del Banco del Caribe, ¿ok? ND Daud, ¿ok? Y sus colegas, los del Banco Unión, que eran Benacer Raf, ¿ok? Pariente, ¿ok? Y Salvatierra, los tres judíos sefardíes. ¿Ok? Entonces, ellos son los inventadores de la verdadera banca microfinanciera que nació en Venezuela y también debió haber nacido en otros países, ¿no? Porque esto no es un invento de este señor de Pakistán. ¿Ok? Esto es un invento que compartimos mucha gente, entre ellos los venezolanos. ¿Ok? Ok. Un poco de repaso. ¿Ok? Acuérdense que
el dinero tiene varias calificaciones. La primera es base monetaria que yo llamo M0. Hoy en día hay mucha gente que la llama M0, que son las monedas y billetes de los depósitos del sistema financiero en el Banco Central. Aquí tienen las claves para entender esto. El circulante, que es M1, o sea, monedas y billetes otra vez, más los depósitos a la vista, más los depósitos de ahorro con tarjeta de débito. ¿Ok? Por aquí tienen la explicación. ¿Ok? La liquidez monetaria, que es M1, más los cuasidineros. Y los cuasidineros, que son los depósitos de ahorro sin tarjeta de débito, aquí los tienen. ¿Ok? Y los depósitos a plazo. ¿Ok? Y el M3, o liquidez ampliada, que está conformado por todo el M2 más las cédulas hipotecarias, ¿no? Y con eso vamos a cerrar esto. ¿Cómo era que prestaban los bancos hipotecarios? ¿Ok? El banco hipotecario captaba, ¿ok?, depósitos de largo plazo. Una cédula hipotecaria era un depósito a 5 años. ¿Ok? Y bueno, el Venezuela no tenía inflación, su bolívar no se devaluaba. ¿Ok? Y eso permitía que las personas que tenían dinero y querían ponerlo a producir, ¿ok?, mucho mejor que con un depósito a plazo, compraban estas cédulas hipotecarias que pagaban 8%, 7%. ¿Ok? Y el banco hipotecario le prestaba ese dinero a quienes compraban apartamentos al 9% o al 10%. ¿Ok? Por lo cual él ganaba el margen de prestar al 10 y captar al 7. ¿Ok? O prestar al 10 y captar al 8. ¿Ok? Y bueno, eso fue lo que permitió que en Venezuela mucha gente comprara muchos apartamentos. Había gente que compraba 3 apartamentos al mismo tiempo, ¿ok?, en los años 60 y 70. ¿Ok? Porque se creó esta facilidad fundamentada en que el bolívar era estable, en que no había inflación, ¿ok?, y que tú podías invertir a 10 años. Y con esos depósitos a 10 años, ¿ok?, tú financiabas crédito para que la gente comprara un apartamento a 20 años. ¿Ok? Y en la medida en que se iban venciendo las cédulas, se reciclaban por nuevas cédulas de 20 años y siempre había clientes. ¿Cuándo se rompe eso? Bueno, cuando el bolívar se comienza a ser inestable y termina ocurriendo la bendita devaluación del año 83, que no es más que producto de la emisión irresponsable del Banco Central de Venezuela en el gobierno de Carlos Andrés Pérez I. ¿Ok? Eso fue lo que acabó con el crédito hipotecario en Venezuela y acabó con las cédulas hipotecarias. ¿Ok? Entonces, estos son los conceptos monetarios en Venezuela. ¿Ok? Y más o menos así es como funciona. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso sí cerramos la clase. En un rato les pongo la grabación, les mando esta presentación. ¿Ok? Y nos vemos el jueves que viene. ¿Ok? Para hacer el examen, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos, ¿no? Por cierto, este tema no va para el examen. ¿Ok? Yo en un rato les pongo este video y les pongo el video de lo que dimos el martes, el jueves pasado en clase. ¿Ok? Y nos vemos el jueves que viene. ¿Ok? Que descansen, que pasen buen fin de semana y no me vayan a faltar el examen y traten de salir bien. ¿Ok? Entonces nos vemos, pues.